Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien y hoy vamos a platicar sobre las células del sistema inmune. Perdón por la pestañita que se ve aquí en la esquina inferior derecha, pero no sé cómo quitarla, es como de notas rápidas y no sé cómo quitarla. Entonces, bueno, aquí vemos un frotis sanguíneo y ya, y un neutrófilo. Y bueno, las células del sistema inmune pues se van a dividir, o sea, como a grandes rasgos en dos grupos. El de los granulocitos, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y granulocitos es básicamente porque la célula tiene como gránulos, como granitos y así como una frambuesa y así muy bonita. Y el grupo de agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Y esta célula es pues completamente lisa, sí pero no, porque ahorita vamos a ver más adelante que el monocito sí tiene pequeños gránulos, pero, o sea, son pequeños, ¿sabes? No cuentan tanto. Entonces vamos a comenzar con el neutrófilo. El neutrófilo es una célula específicamente para las bacterias. O sea, sí, solamente va a matar bacterias, ¿ok? Mide 12 micras. Es una célula polimorfonuclear. O sea, significa que el núcleo tiene varios lóbulos, ¿ok? Llega a tener de 3 a 5 lóbulos. Y aquí, por ejemplo, en la imagen vemos que hay 1, 2, 3. Y aquí que podríamos contarlo como 4, pero tiene como 2 bolitas aquí que probablemente se divide en 2 o no sé, pero bueno, dejémoslo que hay 4 lóbulos aquí y los lóbulos no están separados, o sea, están unidos. Aquí se ve como el circulito, están unidos por como unos pedúnculos, por así decirlo. Y pues ya básicamente es eso en cuanto a la anatomía de esta célula. Igual si quieres saber como todo de anatomía celular, pues ya tengo un video de ello. Te voy a dejar al final de este video para que vayas a estudiarlo. Ahora, esta célula, el neutrófilo, pues es el más, es la célula como más abundante en la sangre. Bueno, en cuestión del sistema inmune, ¿ok? Y abarca del 50 al 70% del total de pues, células del sistema inmune. Ahora, en las mujeres está el famoso corpúsculo de Barr, que es una condensación pequeñita del cromosoma X. Entonces aquí en la imagen parece otro lóbulo, ¿verdad? Pero o sea, es como algo más pequeñito. Y esto solamente se da en las mujeres. Ahora, cuando hay bastantes neutrófilos en sangre, o sea, más del 50 al 70%, tenemos una condición que se llama neutrofilia, ¿ok? O sea, que hay muchísimos. Y como vemos que el neutrófilo es específico para bacteria, pues si hay muchas de estas células, quiere decir que hay muchas bacterias, entonces necesitamos matarlas. Ahora, si quieres saber cómo los valores normales en biometría hemática, los vamos a ver al final de este video, entonces quédate para que lo estudies, porque eso es igual una de las cosas muy importantes. Ahora, si tenemos una deficiencia de neutrófilos, pues hay una condición que se llama neutropenia. Y cuando no hay de plano neutrófilos, se llama agranulocitosis. La función de esta célula se va a dar en el tejido conectivo. Y ahora sí vamos a platicar sobre algo muy bonito, que son los gránulos. Y ve tomando nota aquí. Tenemos los gránulos específicos que van a estar compuestos de colagenasa, lisocimas, lactoferrina y activadores del sistema de complemento.
básicamente lo que sucede es que, por ejemplo, está aquí nuestro neutrófilo y aquí una bacteria. Entonces, a grandes rasgos, el sistema de complemento, pues aquí hay un receptor y acá otro. Entonces, el de la célula va a identificar qué onda con la bacteria. Entonces va a activar un sistema que se llama sistema de complemento, lo cual va a hacer que rodee, o sea, esas proteínas rodeen a la bacteria y ya que están bien rodeadas, la bacteria va a, bueno, sí, se le van a hacer hoyos a la bacteria y va a explotar. Esto es literalmente, o sea, se le hacen poros y se le meten agua y explota, así revienta como un globo. Y eso está muy padrísimo. Ese es como el mecanismo de acción. Ahora tenemos también los gránulos azurófilos, que los gránulos azurófilos son, ¿cómo se llaman las pancitas de las células? Lisosomas. Son lisosomas y esto tiene lisosima con hidrolasa ácida y gran contenido de mieloperoxidasa, que evidentemente eso también va a contribuir a que la célula, la bacteria, pues, que sí es una célula procarionte, explote. Y así. Y finalmente tenemos gránulos terciarios que tienen fosfatasas y metaloproteasas. Que, o sea, igual, o sea, todos estos gránulos van a contribuir a la muerte de los bichos. Ahora continuamos con la siguiente célula, que es el basófilo. Aquí lo tenemos, está bastante bonito. Sus gránulos son moraditos. Ahora, este animal, esta célula se va a encontrar en reacciones inflamatorias, abarca del 0 al 1%, o sea, es como muy poquita cantidad del total de las células, mide 12 micras de las células del sistema inmune, ¿ok? Entonces estamos hablando. Ahora tiene un núcleo en forma de S y aquí para la histología debemos tener como un buen de imaginación, pero está bonita, o sea, mira esto. Tiene su núcleo así, en forma de S, para que veas que sí es cierto. Y ya eso es todo. Básicamente los gránulos, tenemos gránulos específicos, y los gránulos específicos van a tener heparina, histamina, glucosaminoglucanos, heparansulfato y leucotrienos, que esas son cosas que vemos que aparecen en la inflamación, y los azurófilos, que son lisosomas y tienen mieloperoxidasas, y ya. Ahora, el eosinófilo es una célula que es rojita o rosita, ¿okay? Vemos que la tinción de H y E, o sea, la hematoxilina es morada, y la eosina de eosinófilo es rosita. Ahora, del total de las células del sistema inmune va a abarcar del 2 a 4%, mide de 12 a 15 micras. También vemos que forma parte de los polimorfonucleares. Aquí vemos que el núcleo está dividido en dos, pero igual, o sea, vemos que tiene aquí como el pedúnculo que une el núcleo. Y esta célula es exclusiva de los parásitos. Y la superficie tiene un receptor para el factor cristalizable de la inmunoglobulina F. Y bueno, aquí está, ¿no? Vemos que es polimorfonuclear y comúnmente es bilobulado, o sea, 2 lóbulos. En 2 se divide el núcleo. Bueno,
¿sabes? O sea, no está dividido, pero sí. No sé si me estoy dando a entender. Pero, o sea, es un núcleo y como que se parte en dos, pero es uno solo, ¿ok? Su función es fagocitar complejos antígeno-anticuerpo. Y cuando hay una infección parasitaria, pues en la biometría hemática vemos que están aumentados los niveles y esto se llama, esta condición se llama eosinofilia. Ahora vamos a platicar de los gránulos y tenemos básicamente los mismos, pero sabes, o sea, son como para diferentes cuestiones. Tenemos los específicos y los azurófilos. En los específicos tenemos contenido de proteína catiónica de eosinófilo, peroxidasa de eosinófilo, neurotoxina, o sea, esta es importante, la neurotoxina, histaminasa, arilsulfatasa y colagenasa. Tenemos en los azurófilos, pues tenemos a los lisosomas que contienen la miloperoxidasa. Y recordemos que el lisosoma es, pues sí, es como la panza, como el estomaguito de la célula. Ahora, esta célula es como de mis favoritas y vamos a hacer aquí el dibujito. Vamos a hacer un gusano aquí. Bueno, hagámoslo verde. O hacemos como una amiba. Para mi cerebro las amibas son como verdes, como amarillas. Y una sonrisa de que es maldita. Ahora, vemos que hay una ameba, como quieras decirle, y aquí tenemos a nuestro eosinófilo. Y entonces va a llegar otro eosinófilo y luego llega otro. Y bueno, así que hasta que llegan como muchísimos, ¿ok? Y va a pasar lo mismo que expliqué con neutrófilos, ¿sabes? Aquí, déjalo rodeo. Entonces van a llegar muchísimos de estos entre más células, pero ahorita estamos enfocándonos en el eosinófilo. Y ya que el eosinófilo rodeó a nuestro parásito, va a comenzarle a aventar la neurotoxina. Todos le van a empezar a atacar con neurotoxina y de esos contenidos de los gránulos, ¿ok? Entonces, ya que llegó todo eso, va a atacar a la amiba o a cualquier otro parásito. Entonces se le van a hacer hoyos. Vamos a hacer unos hoyos negros. Se le hacen hoyos al bicho y explota y se muere. Y ya pues luego llegan los macrófagos y se lo comen para que no nos hagan daño los restos de este animal que se metió. Y listo, esto es todo en cuanto al eosinófilo. Y ahora sí, venimos a la parte final de los granulocitos. Tenemos los linfocitos y los monocitos. Ahora vamos a platicar de los linfocitos. Igual es un grupo grande, abarca del 20 al 30% del total. Miden 7 micras, son células pequeñas, pero son bastante interesantes. Forman parte de la inmunidad específica. Tienen un núcleo único, grandote y redondo, y un escaso citoplasma, cabe aclarar. El núcleo es este círculo grandote de morado fuerte, y el citoplasma es el contornito de morado claro. Perdón, todo ese escándalo, ando lavando. Pero básicamente tiene un núcleo grandote porque es algo que necesita. O sea, las células no tienen cosas que no necesitan. O sea, todo lo que tienen las células lo ocupan, incluso una célula de cáncer. O sea, realmente todas. Y tienen un núcleo grandote porque tienen que estar expresando proteínas. Y, o sea, estas son proteínas, no las que te tomas en las mañanas para ser súper fuertísimo. Estas son proteínas reales. Entonces, como tienen que estar expresando proteínas para estar reconociendo bichos y demás cosas que están entrando a nuestro cuerpo, por eso es que tienen un núcleo grande para estar fabricando y cuidarnos en la medida de lo posible. Que también estas células no pueden solas, tenemos que ayudar con
alimentarnos bien, no estresarnos, dormir, bueno, descansar nuestras horas, etcétera. Pero pues sí, básicamente eso hacen estas células. Ahora vamos a encontrar que hay un término siempre que es CD. Y el CD significa Cluster of Differentiation. Y básicamente se refiere como pues sí, a las proteínas que hacen la diferencia entre un linfocito y otro. Porque todos los linfocitos son iguales, o sea, los T, los B y los NK son exactamente iguales, pero, bueno, ante el microscopio. Pero ya cuando se estudia la proteína y qué hace cada linfocito, pues vemos que son totalmente diferentes, o sea, cada uno tiene función. Entonces por eso se le pone la nomenclatura CD, porque es la diferenciación proteínica. Ahora, tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T son para inmunidad celular. Y mira, esto está padrísimo. De este 20-30% que podemos observar aquí arriba, ¿por qué no puedo escribir? Ya. Esto es el 100%, ¿ok? O sea, el 20 al 30% es el 100%. Ahora, de este 100% de linfocitos, del 60 al 80% lo abarcan los linfocitos T, o sea, son bastantes. Los linfocitos T maduran en el timo, o sea, nacen en médula ósea, pero ya después viajan hacia el timo y ahí maduran y ya después salen cuando se requieren, o sea, pues básicamente en todo momento. Y es lo que sucede con estos. Tienen marcadores de superficie, el CD3 y el TCR. Y bueno, tenemos el CD4. El CD4 se diferencia en dos. En helper o cooperador y en efector, ¿ok? O sea, el cooperador lo que va a hacer es que va a ayudar a la única célula capaz de producir anticuerpos, o sea, el linfocito B. Eso hace. Y el efector va a producir citocinas que ayudan a que se activen los linfocitos B. O sea, son bastante bonitos. Ahora tenemos a los CD8, que son los citotóxicos, y como lo dicen, o sea, son tóxicos para celulitas y matan células que albergan microorganismos. Por eso son los citotóxicos. Ahora tenemos los linfocitos B, que van a ser específicos de inmunidad humoral y abarcan del 20 al 30%. En su superficie tenemos inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas D. Este linfocito madura en médula ósea y cuando se activan se desarrollan hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y como lo habíamos dicho, son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Ahora finalmente tenemos a los NK o los natural killer. Son linfocitos que pues sí tienen granulocitos, la verdad. Lo marca la literatura. Y estos natural killer son citotóxicos y se encargan de eliminar virus. O sea, gran ejemplo tenemos ahora con el virus. Y también va a eliminar células neoplásicas, entiéndase como cáncer, que ya hay un video de cáncer que está muy bueno, es de fisiopatología, y también se los dejo al final para que lo vayan a estudiar. Y finalmente vamos a hablar del monocito precioso. Y los monocitos son precursores de las células del sistema fagocítico mononuclear, entiéndase por células tragonas o macrófagos. Macrófagos es el término. Células tragonas solo lo podemos usar aquí, en este espacio.
Estos células miden 18 micras, o sea, son bastante grandotas porque así lo requiere, o sea, comen bastante. Sí comen bastante porque la inflamación está a la orden del día. Ahora, estas células están en médula ósea, pero cuando hay inflamación, ya sea porque te comiste una papita con chile y se te inflamó la panza, o ibas caminando y se te torció el pie, o te diste un golpe en la cabeza, o te cortaste mientras estabas preparando tu desayuno con un cuchillo, o mientras estabas lavando tu instrumental te cortaste con una cureta con cálculo y sangre, etcétera. Aquí va a llegar, o sea, sale de médula ósea, llega al sitio donde te dio inflamación y ahí se hace macrófago. Mientras está en médula ósea es un monocito, pero cuando llega al sitio de la inflamación es un macrófago, ¿ok? Pero aquí hay un tema interesante, porque macrófago se le dice cuando está en tejido conectivo. Osteoclasto se le dice cuando está en el hueso y ahí se come el hueso, ¿ok? Macrófago alveolar cuando está en el pulmón. Macrófago perisinusoidal hepático cuando está en el hígado. Células gigantes de Langhans cuando está en la piel. Células mesangiales intraglomerulares cuando está en el riñón. Y así podríamos seguirnos en la lista. Y bueno, esta es una célula que se dice que es una granulocito, pero obviamente si tiene gránulos, tiene los ¿cómo se llaman? Los lisosomas, porque o sea, es obvio, o sea, es un macrófago, se encarga de comer, y si se encarga de comer, debe tener lisosomas. Y como anteriormente vimos en los granulocitos, los gránulos azurófilos son lisosomas, entonces tiene gránulos, pero igual como no son tan evidentes, tan notorios, por eso se le clasifica en un agranulocito, pero debemos tomar en cuenta que sí hay lisosomas. Y estos van a actuar como APC o células presentadoras de antígeno. Estas células igual son chismosas, o sea, haz de cuenta. Van a tejido conectivo. ¿En qué caso podría ser? Por ejemplo, cuando te cortaste con la cureta, ¿no? O sea, aquí ponemos la cureta. Así. Te cortaste el dedo. Y bueno, ya. Entró a los tejidos y todo, y llegó aquí un vasito sanguíneo. Entra el macrófago y va a salir por aquí. Cuando sale, pues va a encontrar a todos los bichillos que entraron. Ahí todo el cálculo que entró y todos los bichos demás. Y entonces el macrófago, que es así como un huevito estrellado, pues va a abrir sus manitas y va a agarrar como un bicho, un pedacito del bicho, y se lo va a llevar a un linfocito y le va a decir: oye, linfocito, aquí está un pedacito de bicho. Entonces se lo entrega y el linfocito ya es el que va a dar las señales a las demás células para que vayan por el bicho, ya sea una bacteria o virus o lo que haya entrado, o todos en conjunto, pero estos son los que van a comunicarse así, por eso es que se llama célula presentadora de antígeno. Y el antígeno justamente es el pedacito que les digo que le corta el macrófago al bicho para presentárselo al linfocito. Ahora, la inflamación dura de 3 a 5 días, por lo que la vida del macrófago, o sea, estamos ya hablando del macrófago, no del monocito, es de 3 días. En la literatura lo marcan, pero si tomando en cuenta que la inflamación dura de 3 a 5 días, podríamos inferir que también el macrófago vive de 3 a 5 días. Bueno, vamos a ver únicamente
los valores que podemos encontrar en una biometría hemática en adultos, ¿ok? Son los valores normales. Si hay menos o hay más, pues hay que consultar al médico, pero si están dentro de este rango es que estamos sanos, ¿ok? Ahora, en hemoglobina, en los hombres, pues tienen 13 gramos sobre decilitro. Las mujeres no embarazadas, por eso dicen no, tienen o tenemos, espero, 12 gramos sobre decilitro. Las mujeres embarazadas tienen 11 gramos sobre decilitro, porque no es que estén anémicas, sino que su estado fisiológico pues es así, ¿ok? Entonces es su valor normal. El hematocrito es del 45 al 55%. El volumen globular medio es de 80 a 100 centilitros. La hemoglobina corpuscular media es de 27 a 31 picogramos por célula. La concentración media de hemoglobina es de 82 a 35 gramos sobre decilitro. Los eritrocitos tenemos de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Y ahora sí lo que nos interesa y lo que estamos viendo, y es el neutrófilo es del 50 al 70%, del linfocito del 20 al 30%, del monocito del 3 al 8%, de eosinófilos pues es menos y es de 2 al 4%, y el eosinófilo es del 0 al 1%. Ok, va en este orden, o sea, hay mucho neutrófilo, hay un poquito menos de linfocito, hay otro poquito menos de monocito, hay otro poquito menos de eosinófilo y hay muchísimo menos de basófilo, ¿ok? Y bueno, en el trombocito o las plaquetas, pues tenemos de 150 a 450,000, 150,000 a 450,000, ¿ok? Trombocitos por milímetro cúbico. Y bueno, no me despido porque te veo aquí en el video de fisiopatología de la célula del cáncer y también en anatomía celular. Por cierto, si quieres checar las diapositivas, ve al blog, te dejo el link en la descripción para que vayas a checarlas y a estudiarlas y así. Y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y recuerda suscribirte al canal.